Oye, que comencemos ya. Vale. Entonces, vamos a hablar de las contusiones. Siguiente, por favor. Como introducción tenemos que las contusiones nos hacen referencia a lesiones que se van a producir como un resultado de un golpe, de una caída o de cualquier impacto sobre la piel. Estos van a ser traumatismos producidos por cuerpos romos y su mecanismo de acción es por percusión, presión, fricción y tracción. Siguiente. Vaya, vamos a hablar de las contusiones simples. Estas son las producidas por un solo mecanismo de contusión y van a comprender el apergamiento, la escoriación, la equimosis, los derrames ocasionados por desgarros de vasos sanguíneos y linfáticos y las heridas contusas. Siguiente. Vaya, entre los tipos de contusiones simples vamos a tener el apergamiento, la escoriación. Hablando un poquito sobre el apergamiento, es un traumatismo de aspecto pergamino, valga la redundancia, amarillento, sin reacción inflamatoria circundante, que se va a deber a fricción del agente traumático que se ha desprendido en el estrato córneo y que va a proteger a la piel de la desecación como consecuencia de la linfa y se va a coagular en la superficie, dándole a esta una tonalidad amarillenta. Entonces, en el borde distal del apergamiento van a haber restos del estrato córneo desprendido, lo cual nos va a permitir establecer la dirección en que se ha ejercido la fricción. Luego tenemos la escoriación, que esta es una lesión superficial que va a estar producida comúnmente por fricción del agente contundente que se desprende del epidermis y tiene una tonalidad parda, rojiza, y la epidermis así desprendida a veces puede verse arrollada en el extremo distal. Siguiente. Vale, tenemos los tipos de excoriación. Vamos a tener por raspado o deslizamiento, que esta es la excoriación en el peatón que sufre el arrastre del atropello por un vehículo automotor y tiene como una característica la excoriación en saltos. Luego tenemos la por presión o impacto, que esta se trata por lo común de lesiones focales que suelen verse en áreas donde hay relieves óseos, eminencias supraorbitarias, arcos cigomáticos y dorso de la nariz. Luego tenemos por patrón, que esta es realmente una variante de excoriación por impacto, y así como la parrilla delantera de un automóvil o las ropas interpuestas que pueden ser marcadas en la piel por el impacto del objeto contundente. Siguiente. Vale. Tenemos los aspectos de medicina forense clínica, que en especial estos deben señalarse 3 en las escoriaciones en una persona viva. Tenemos el agente causal, que puede ser producido en la forma de arañazo o nos puede originar escoriaciones características como las que ocurren en las escoriaciones lineales del peatón arrollado por el automóvil o con los estigmas. Luego tenemos antigüedad por la lesión. Esta puede establecerse por el aspecto y el color de la sangre que la recubre. Y luego tenemos la incapacidad temporal, que esta va a depender de su interferencia con los labores habituales de la víctima, como por ejemplo cuando aparece en el rostro por un profesional del teatro o de la televisión, ¿verdad? Luego tenemos la importancia médico-legal, que aquí vamos a tener la excoriación, nos va a hacer sospechar la existencia de lesiones internas que debemos buscar, ¿verdad? Pueden indicarnos la dirección de la fuerza aplicada, la fricción, puede exhibir el patrón del objeto causante de la lesión, o puede contener indicios de pelo, fibras, arena o hierbas, que estos nos van a ser útiles para nosotros poder identificar el agente por su naturaleza y además indicar el sitio en que fue infligida la lesión, ¿verdad? La siguiente. Vaya. Tenemos la equimosis o cardenal. Esta consiste en una hemorragia en los tejidos subcutáneos que a menudo en la capa adiposa
que se transparenta como una mancha en la piel, ¿verdad? Que estos también se pueden producir en la dermis cuando la agente contundente tiene partes salientes que nos van a alternar con surcos. En este caso, la piel es forzada y distorsionada en los surcos, mientras que en las áreas en contacto con las partes salientes del sangrado no se nota la presión ejercida sobre los pequeños vasos. El tipo de quimosis intradérmica es de contorno más definido y suele conocerse como lesión en patrón, porque produce la forma de agente contundente. Luego tenemos que para la formación de una quimosis se requiere una ruptura de venas, vénulas y pequeñas arterias, circulación sanguínea, presión arterial o venosa, coagulación sanguínea o extravasación de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Perdón. Aquí tenemos un cuadrito que nos va a indicar cómo se da una lesión vital por excelencia, cómo la sangre se extravasa los cambios de la hemoglobina y que va a experimentar en los tejidos que comunican una asociación de tonos y que nos permite diagnosticar la antigüedad, como el color rojo en el primer día, el color negro va a ser del segundo al tercer día y va a ser por desprendimiento de hemoglobina, el color azul va a ser del cuarto al sexto día y va a ser por hemosiderina. Luego tenemos el verde del séptimo al décimo día por hematoidina y el amarillo que va a ser del terceavo día hasta el 21 por hematina. Siguiente. Luego tenemos los aspectos de medicina forense clínica, que en esto se deben destacar en el caso de quimosis que una persona esté viva, ¿verdad? La tonalidad se debe describir e indicar 4 si es igual en todas las lesiones o si por el contrario hay variedad, ¿verdad? La forma nos puede producir el agente contundente, así sean las causas por presión de los dedos, son circulantes u ovales, y en tanto que las ocasionadas por látigo están compuestas de 2 líneas paralelas. Luego tenemos las dimensiones, que estas suelen ser mayor que el agente contundente debido al continuo aflujo de sangre antes de la coagulación. Y también está por predisposición, que del niño, del anciano y del obeso, y también del desnutrido va a formar una equimosis aún cuando sufra un trauma mínimo. Luego tenemos la importancia médico-legal, que esta se afirma que se trata de una lesión antemortem por excelencia, nos va a establecer la edad de la lesión por sus cambios de tonalidad y nos va a producir con frecuencia la forma del instrumento contundente o diferenciarlas de livideces y de enfermedades de la sangre o fotografiar con criterios métricos la equimosis que produce el agente causal. Siguiente. Tenemos los derrames. Entre estos van a estar los derrames linfáticos y los derrames sanguíneos. En los derrames linfáticos se van a observar en la cara externa de los muslos, en la región dorsal y en la región lumbar. Y estos se van a deber a la acción tangencial del agente contundente con un desprendimiento de la aponeurosis subyacente, que clínicamente van a fluctuar, pero no van a crepitar porque el líquido no hay presión. Luego tenemos los derrames sanguíneos, que entre estos van a estar los derrames superficiales, los profundos y por su volumen. En los derrames superficiales, estos consisten en el depósito de sangre en el espesor de la dermis, sin sobrepasar la eponeurosis muscular superficial. Y los derrames profundos que van a estar debajo de la eponeurosis o de una serosa. Y los que son por volumen los clasificamos como hematomas, lo que sería el chichón, y si es un pequeño, que son las bolsas sanguíneas, si es mayor, ¿verdad? Siguiente. Bueno, tenemos los aspectos de medicina forense clínica, que es conveniente observar en todo caso de derrames en una persona viva, si hay hematomas o bolsas sanguíneas, derrames cavitatorios. En el caso si hubiera hematomas, vamos a ver si la localización, la forma, las dimensiones y la tonalidad.
y de la piel suprayacente, perdón. En los derrames cavitatorios, radiografías, informaciones hospitalarias, los signos externos y la repercusión funcional. También va a ser importante evaluar los factores causales predisponentes y los sobrevenidos, ¿verdad? Y también la incapacidad permanente, que deben considerarse las secuelas como adherencias o las sinequias. Luego tenemos la importancia médico-legal, que esta nos va a mostrar tejidos adyacentes para el diagnóstico histológico de la edad de la lesión, ¿verdad? También las estructuras comprimidas y desplazadas por el derrame y la percusión fisiopatológica y la correlación entre el traumatismo original, el derrame y la causa de muerte. Cuando hay una extravasación de la sangre, esto nos va a reflejar alcoholemia que existía en el momento del hecho. La siguiente. Vaya. Tenemos las heridas contusas. Esta es una solución de continuidad de la piel por la acción de un instrumento contundente que se va a producir cuando el agente contundente vence el índice de elasticidad de la piel, y que es de 2 a 3 kilómetros por cada 2 a 3 milímetros cuadrados. Entre las características morfológicas de la herida contusa, nosotros vamos a tener una herida irregular alfractuosa, bordes deshilachados o despegados, paredes con puentes térmicos, profundidad variable y desigual, y si se trata de una región cubierta de pelo, como la piel cabelluda o los pelos a través de la herida, van a conservar lo que sería la integridad. En cambio, en una herida incisa, va a haber sección de los pelos que crezcan en el estilo de la lesión. Tenemos que los puentes dérmicos, estos son filetes nerviosos de fibras conjuntivas o pequeños vasos sanguíneos que van a estar tendidos de una pared a otra por la acción desigual de la gente. Entonces, su existencia se debe comprobar luego de lavar la herida y de observar con una lupa para diferenciar si este tipo de contusión de la herida es contusa o en la cual las paredes son lisas, ¿verdad? Clínicamente, este tipo de contusión se puede originar por un choque o por una infección secundaria y nos va a dar lugar a incapacidades temporales y a cicatrices visibles y permanentes. Siguiente. Vaya, tenemos las complicaciones de las heridas contusas, laceraciones y fracturas, que pueden ser las siguientes. Las hemorragias cuantiosas, infección local, impotencia funcional cuando afecta a una articulación, o el embolismo graso cuando hay un aplazamiento de un tejido adiposo. Luego tenemos los aspectos de medicina forense clínica que deben tenerse presentes, ¿verdad? En una persona viva que sufrió una herida contusa, una laceración o una fractura. En la herida contusa se deben describir los bordes, las paredes, el fondo, la forma, las dimensiones y las localizaciones. Y en las heridas en el rostro tenemos que indicar un nuevo reconocimiento al cabo de 6 meses para poder evaluar la cicatrización. Cuando hacemos el reconocimiento inicial nunca debemos hacer un pronóstico, ¿verdad? Dar un pronóstico. En las laceraciones con hemorragias cuantiosas nos ponen en peligro la vida y van a justificar por lo menos la incapacidad temporal. Y en fracturas donde se debe contar con estudios radiológicos antes y después del tratamiento para su adecuada evaluación, ¿verdad? Siguiente. Tenemos la importancia médico-legal. El diagnóstico diferencial de una herida contusa con una herida contuso cortante y con herida ocasionada por arma de fuego, tenemos que verificar las fracturas mediante radiografías y disección. Y en caso de las laceraciones, también tenemos que describir la localización, la forma, las dimensiones, las extensiones de superficie, y en profundidad, y también cuantificar el volumen de la hemorragia. También tenemos que establecer el carácter antemortem de heridas contusas y de laceraciones, efectuar la comprobación microscópica de embolismo pulmonar y cerebral y realizar cultivos y unciones de tejidos para poder llevar a cabo el diagnóstico bacteriológico. Siguiente.
Ok, buenas tardes, compañeros. Yo voy a seguir con lo que es el tema. A mí me toca hablar sobre lo que son las contusiones complejas. ¿Y qué son las contusiones complejas? Las contusiones complejas son producidas por la asociación de dos o más mecanismos de contusión simple. Estas comprenden lo que son la mordedura, el aplastamiento, la caída, la precipitación y las contusiones cefálicas por martillos. Siguiente. Bueno, para ir empezando, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre las mordeduras. ¿Y qué son las mordeduras? Las mordeduras son una lesión de la piel producida por los dientes. Estos agentes actúan por medio de la presión y luego por tracción. Sabemos que en algunos casos las presiones positivas se agrega la negativa, que es una succión. De acuerdo con el grado de presión positiva y su morfología general, esta lesión consiste en pequeñas equimosis, escoriaciones y hasta heridas contusas, que están dispuestas en dos líneas curvas opuestas y con una concavidad. Se pueden distinguir tres tipos de mordeduras por dientes de humanos. Estas son las eróticas, de agresión o defensa, y por autolesión, en las cuales vamos a decir que las eróticas son aquellas que tienen un patrón que presentan líneas de escoriación, en disposición radiada y con una área central de sugilación. Son producidas de modo lento y se localizan más que todo en el cuello, en los hombros, mamas, en la vulva y en muslos. También se dice de que estas se han descrito más que todo en víctimas que han sufrido un delito sexual. En las que son de agresión o defensa, vamos a decir que estas tienen un patrón que consta de marcas difusas de escaso detalle. A menudo son acompañadas de heridas contusas y son producidas de forma rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que se describen más que todo en mejillas, orejas, tronco y miembros superiores, especialmente en los casos de síndromes, en los casos de síndromes de niños agresivos. Sí que se ha contado hasta 9 mordeduras. Luego están las que son por autolesión, y estas son las mordeduras que siguen un patrón simple de dos líneas semilunares de equimosis y escoriaciones. Por lo común son en antebrazos y las manos de las víctimas, ¿verdad? La impresión dejada por el borde incisional de los dientes depende de diferentes factores. Por ejemplo, si ya sean incisal o oblicuo, si hay un movimiento de la mandíbula del agresor y movimiento de defensa de la víctima. También si se presentan mordeduras a través de las ropas, lo cual reduce la fuerza de los dientes sobre la piel, ¿verdad? Y esto explica la ausencia de las marcas de algunos dientes en particular. También se dice que tenemos que considerar individualmente las marcas de los diferentes tipos de dientes, en las cuales vamos a ver que están los incisivos, los caninos, premolares y los molares. Vamos a ver que los incisivos tienen una forma rectangular, los caninos una forma triangular, los premolares dejan una marca de un triángulo simple y las molares dejan una marca romboidal. Siguiente. También que hay que hablar un poco sobre lo que son los diagnósticos diferenciales. Como ya sabemos, los diagnósticos diferenciales más comunes de estos serían las mordeduras por otras causas, ya sean animales, principalmente ya sean las de perros, gatos y caballos, para que son las personas que están en el campo. Entre las complicaciones también tenemos que hablar un poco sobre estas, ¿verdad? Que derivan de la acción mecánica de los dientes y los maxilares y de su carácter séptico de la saliva. Estas pueden ser septicemia, artritis piógena. En el caso de los perros pueden presentar rabia a las pacientes, marcas indelebles en el rostro. Por ejemplo, en el caso de la rabia, ¿verdad? Como ya sabemos, esta más que todo es frecuente en los perros y gatos. Vamos a hablar un poco de la artritis piógena, que aparece en las mordeduras que afectan articulaciones y que si no se tratan de forma inmediata en un medio hospitalario pueden originar lo que es osteomielitis o también pueden presentar una rigidez articular. Siguiente. Luego vamos a ver dos puntos, que son los aspectos de medicina forense clínica y los aspectos de patología forense. En los aspectos de medicina forense clínica dice que se debe atender a una persona viva que ha sufrido una mordedura. Son los siguientes, que es recolectar la muestra de la saliva. Esto se hace a través de un hisopo húmedo con solución salina que se desliza sobre la área de la mordedura y luego se introduce en un tubo de ensayo para luego mandar al laboratorio y poder identificar si hay algún tipo de patógeno. Luego también se hace lo que es la muestra de la saliva de la víctima para fines de control. También se puede tomar muestra de sangre de la víctima y un registro de la mordedura de la víctima. Eso se efectúa mediante la fotografía. Se examina el color, si es de blanco a negro, tomando el criterio métrico, ¿verdad?
Y a la falta de este recurso se realiza lo que es el calcado en plástico transparente. Se debe de haber un odontólogo que se necesita para tomar las impresiones de los materiales dentales de la muestra. También se hace la que es la interconsulta con un odontólogo forense para ver y definir qué fue lo que mordió, ¿verdad? Entre los aspectos de patología forense, esto vamos a ver que conviene observar en el cadáver que inhibe mordeduras los que siguen. Identificar la lesión como la mordedura, hacer diagnóstico diferencial de acuerdo al tipo de la mordedura, de acuerdo a la marca, ¿verdad? Se hace también la recolección de muestra de saliva del área de la mordedura, se manda al laboratorio, se toma la muestra de saliva de la víctima y también la de sangre para llevar un control, entre otros. Siguiente. Entre las contusiones complejas también está lo que es el aplastamiento, y el aplastamiento es la lesión producida por la acción convergente de dos agentes de contusión sobre puntos antagónicos de la superficie del segmento corporal. Por lo general, uno de estos agentes es inmóvil y debido a su mayor superficie actúa de apoyo, mientras que el otro origina la compresión y causa lo que es a causa de su peso. Morfológicamente el daño en la piel es mínimo. Esto se observa más que todo en tronco, donde la elasticidad de la pared permite absorber la energía cinética que actúa en planos profundos. Entre los aspectos de medicina forense clínica y de aspectos de patología forense, podemos ver de que en los aspectos de patología forense es necesario considerar en el examen del cadáver en caso de aplastamiento. Son las fascias y las superficies. En las fascias vamos a ver que en el aplastamiento del tórax y el abdomen se pueden ver cianóticas y tumefactas, que presenten una mascarilla de Morestin. También en la superficie podemos encontrar que en la superficie cutánea a veces se encuentra sucia. El aplastamiento ocurrió con un desprendimiento de tierra, en una excavación, en una pared de demolición, ¿verdad? Que es más que todo la persona que hacen trabajo como construcciones. Entonces, se dice que la lesión que sigue un patrón, las lesiones óseas también se estudian mediante radiografías y por su disección. Siguiente. La otra contusión compleja es la caída y precipitación. En ambos casos se trata de contusiones ocasionadas por desplome de una persona. En esto vamos a ver que es una caída que ocurre cuando el mecanismo plano de sustentación y precipitación se produce en uno que se encuentra por debajo del plano de suspensión. En la caída debido a la falta de tiempo y espacio se establece un sistema de fuerza que lanza el cuerpo lateral y oblicuamente al suelo. Las lesiones tienen un carácter esencialmente focal, por lo que el efecto acelerador solo se observa más que todo en la cabeza, mientras que es nulo en el resto del cuerpo. Vamos a ver que en los aspectos de medicina forense conviene observar en una persona viva que ha sufrido unas caídas son las radiografías, especialmente más que todo en cráneo y cadera, para verificar algún tipo de fractura, ya de tórax, a fin de evitar complicaciones, ¿verdad? Se hace un examen externo de la piel cabelluda, de la piel y sus miembros, con el objetivo de localizar contusiones simples. También se explora lo que son las funciones del sistema nervioso central y el aparato locomotor en especial, ¿verdad? Para evitar que no tenga complicaciones o notemos alguna anormalidad. Entre los aspectos de la patología forense, nos decía que debemos observar en cadáveres de víctimas de caída y precipitación. Tenemos que examinar la escena de la muerte o su reconstrucción posterior. Tenemos que correlacionar la lesión con la altura y el lugar donde sucedió, y especialmente con las salientes ubicadas en el trayecto hacia el suelo, ¿verdad? O donde cayó. Tratar de distinguir las lesiones puras de lesiones contaminadas, descartar la acción de terceros, ¿verdad? Para ver si fue un empujón, algún tipo de accidente intencional. También se dice que se tiene que ver el estado de ebriedad o alcohol u otro tipo de toxina, ¿verdad? Si la persona andaba también no en sus 5 sentidos. Condiciones patológicas persistentes que pueden causar trastorno también del equilibrio y fueran causa de lo que es la caída. Se hace lo que es la radiografía, como les dije al principio, para ver si hay fracturas o otro tipo de complicación. Siguiente. Las otras contusiones complejas son las contusiones cefálicas por martillo. Como podemos ver en la imagen, ¿verdad? El nombre lo dice también, son las que se producen cuando un martillo choca con lo que es la cabeza. Se dice que es el golpe de un martillo sobre la cabeza y produce contusiones en el cerebro que merecen una descripción especial. Se dice que el martillo actúa, en este caso, como presión y la lesión de la piel, y actúa
actúa sobre la lesión de la piel y el cráneo, ¿verdad? También se dice que la lesión del cráneo puede asumir alguna de las formas. Dice que estas son en sacabocado o fractura perforante, que se llama signo de Strangman, de la bodega del cráneo, ¿verdad? La mapamundi o telaraña, que es el signo de Carrara, en terraza, que es el signo de Hotman. Vamos a escribir un poquito cada uno. En el mapamundi se dice que es una fractura con hundimiento parcial, en el cual irradian múltiples figuras. La violencia es también vertical, aunque de menos intensidad. En el tipo de terraza se dice que en este caso las construcciones tienen una forma de triángulo, de hueso, en una serie de fisuras arqueadas, escalonadas. Siguiente. Entre los aspectos de medicina forense clínica y los aspectos de patología forense, podemos decir que en el aspecto de medicina forense clínica deben tener en cuenta en el examen de una persona que ha sobrevivido a un golpe de martillo de cabeza los siguientes parámetros, que es la información hospitalaria, estudio radiológico comparativo, evaluaciones neurológicas que incluyen un electroencefalograma para ver complicaciones que ha tenido el cerebro, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas forenses. En el caso de la patología forense, se debe observar en la autopsia de una víctima por contusión cefálica por martillo, el examen minucioso de la piel, el cráneo, el encéfalo, sus envolturas durante la autopsia. Se hace un estudio radiológico para ver si el sujeto fue sometido a neurocirugía, neurocirugía, ¿no? Se hace también la clasificación del tipo de la lesión, de acuerdo a la fractura que tiene, ¿verdad? Se hace fotografía de cráneo, tanto externas como internas. Se muestra la dura madre y la piel cabelluda para efectuar lo que es el diagnóstico histológico, la edad y de la lesión. Siguiente. Le vamos a hablar de otro tipo de lesiones, y estas son las contusiones con desprendimientos. Estas dicen que las lesiones con desprendimiento, el agente contundente produce en estos casos desprendimientos de tejido o de un segmento corporal. Estas lesiones pueden ser tanto localizadas como generalizadas. Entre las localizadas podemos ver que se encuentran la de arrancamiento, la decapitación y la amputación. Vamos a ver que la arrancamiento es más que todo el desprendimiento parcial o completo de las partes blandas de una región del cuerpo. Esto está producido por una presión seguida de la tracción del agente contundente. Los tendones se encuentran alargados y adelgazados. Los músculos son seccionados en diferentes niveles y los huesos pueden quedar hasta descubiertos en la piel, ¿verdad? También se dice que la etiología médico-legal puede ser accidentes laborales, por máquinas que atrapan el cabello o las ropas de los trabajadores. En la decapitación vamos a ver que esta es la separación de la cabeza del resto del cuerpo. El mecanismo es la presión sobre el cuello, que se encuentra apoyado en un plano duro, ya sea el pavimento o en caso de accidentes como la vía férrea, ¿verdad? Pasan los trenes. Además de lo que ya hemos descrito en agotamiento, como dijo la compañera pasada. La etiología de la decapitación puede ser tanto accidental, suicida y homicida. Luego seguimos con la amputación. En la amputación se dice que es la separación de un miembro o parte del mismo, o de otras formaciones salientes del cuerpo. El mecanismo suele ser la presión y la tracción. En el plano de la separación se observan lo que son bordes irregulares, deshilachados de la piel, se encuentran músculos seccionados a diferentes niveles y los huesos se encuentran astillados o con fracturas minutas. La etiología más común de estas son las accidentales, especialmente en los atropellamientos por vehículos a gran masa y alta velocidad, ¿verdad? Los camiones o trailers o ferrocarriles. Dicen que el pronóstico de esto depende del segmento amputado, de otras lesiones concomitantes y la oportunidad de una atención médica lo más pronto posible. Siguiente. Luego las otras, aquí como podemos ver, son las mismas, ¿verdad? Es un ejemplo. Arrancamiento, como vemos en la imagen, es que se ha desprendido una parte o sección de, en este caso, de la muñeca. Luego la decapitación, como ya sabemos, el nombre lo dice, es el desprendimiento de la cabeza del resto del cuerpo. Y la amputación, como ya dijimos, esto se da en accidentes más que todo, ¿verdad? O accidentes vehiculares, entre otros. Siguiente. En las contusiones con desprendimiento se encuentran las generalizadas. Entre estas vamos a encontrar la astricción y la descuartizamiento. Vamos a ver que la astricción es la división del cuerpo en múltiples fragmentos,
que se mantienen en relación mediante estrechas bandas de tejido blando. El mecanismo en este caso es la presión y la tracción. Se observa más que todo en accidentes de aviones, atropellamientos ferroviarios. Su etiología más frecuente es accidental. Luego tenemos lo que es el decuartizamiento. En esta se dice que es la división de un cuerpo en segmentos que quedan separados entre sí. El término se decía que derivaba del latín y significaba partir en cuartos. Tienen como sinónimo desprendimientos y seccionamientos. Se dice que al igual que la fricción, el agente contundente actúa por presión y tracción. Su etiología más frecuente es la accidental, seguida por la suicida. Por lo común se trata más que todo en atropellamientos ferroviarios. Siguiente. Bueno, con tu conclusión podemos decir que la correcta identificación y corrección de los factores de riesgo del paciente son determinantes previos a la valoración de una herida, sobre todo en aquellas que tienden a la cronicidad. Como bien dijimos en la exposición, ¿verdad? Si nosotros identificamos una contusión, ya sea diagnóstico diferencial, podemos brindar lo que es un mejor tratamiento, dado que la persona quede viva para evitar complicaciones, ¿verdad? Como en el caso de las mordeduras, que dijimos que si vemos que es una mordedura, ya sea de un animal, evitar que a la paciente le dé algún tipo de enfermedad como rabia, entre otros. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Sí, profesor, está dando clase. Bien, gracias. Yo me voy a tener que retirar ahorita, así que nos vamos a, quedamos para mañana. La clase mañana se la voy a dar yo. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, muchas gracias. Está bien, doctor, gracias. Bueno, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, adiós.